The Podcast les da la bienvenida a un nuevo episodio y a una nueva temporada. Hoy vamos a hablar de CAD, pero de CAD en la industria y de CAD en la academia. Y la persona que nos acompaña hoy justamente se ha desenvuelto en ambos ambientes. Una persona a quien estimamos bastante y que agradecemos que esté con nosotros el día de hoy. Así que damos la bienvenida a Paola Mejía. Gracias. Cariñosamente Yanesca. Gracias. Yo digo cariñosamente Yanesca porque a ti mucha gente te conoce por Yanesca. Sí, de hecho la mayoría de mis estudiantes me Profesora Yanesca. Profesora Yanesca, sí. Bueno, pues, ¿qué tú crees si empezamos por el principio? Cuéntame. Para los que nos ven y nos escuchan, y dando un poco de contexto, la generación de nosotros, digo la mía, la de Joima, quizá la que tuvo antes de mí, o de Mesina, vivimos un momento allá, bien lejos, en que estuvimos en una transición de lo análogo a lo digital. En la época de muchas cosas a mano y muchas cosas después en computadora. O sea que fuimos una generación que nos tocó vivir un momento trascendente, si se puede decir. Importante. Y cambios también dentro de la misma carrera, donde venía gente como Neto Alcántara, Arancha, Margot, que nos exigieron. Y nosotros después aprendimos a exigir, sin quitarle mérito a nadie, ni echarle leña a nadie. Para mí, mi opinión, la generación de ustedes, yo le di clase a Paola, a la generación de ustedes es como la que yo encuentro más parecida a nosotros. Sí. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Quién es Paola Mejía? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? Y por ahí seguimos. Bueno, Paola Mejía era una chica que llegó a Intec que no conocía de lo que era la carrera de diseño industrial. Llegó a Intec porque me ganó una beca PIES. Y me pongo a buscar a ver cuáles son las carreras porque yo iba a estudiar arquitectura. Yo me matriculé para estudiar arquitectura. No en Intec, en otra universidad. Entonces, cuando me ganó la beca, pues comienzo a buscar opciones. Veo la opción de diseño industrial. Y digo, wow, como que me llama la atención, pero es una carrera muy poco conocida. Incursiono en la carrera, me va muy bien, termino la carrera. Me voy luego a España a hacer una maestría en diseño asistido por ordenador, en mención de análisis por elementos finitos. Y regreso y comienzo a dar clases. Yo doy clases en Intec desde el 2012. Trabajé en la industria por un tiempo, por unos años, y me mantuve dando clases como profesora por asignatura desde el año 2012. Ya desde el 2016 estoy directamente como docente pleno. O sea, tiempo completo. Tiempo completo. Ok, vamos a irnos deteniendo en cada uno de esos puntos, porque una historia muy corta, muy rápida, pero en el momento en que tú llegas a la carrera de diseño industrial, ya tú llegaste, ya la transición se había hecho. O sea, ya estaba todo digitalizado, si se puede decir. ¿O no? Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Todavía dábamos dibujo a mano plenamente. Se incursionó el AutoCAD. Se comenzó a utilizar AutoCAD y ya utilizábamos SolidWorks, que es aquí mi profe de SolidWorks. Pero no, sí era digital, pero no con las facilidades que quizás tienen los estudiantes de hoy en día. O sea, no todo el mundo tenía una laptop, no todo el mundo tenía esa facilidad de poder conocer de los tutoriales, de todo lo que tiene el estudiante de hoy en día. Nosotros no lo teníamos. Entonces, era como esa transición, ese proceso de transición. Y en el momento en que tú sales de la universidad, que tú dices, ok, yo quiero continuar, porque estamos hablando de que, o sea, tú ves diseño asistido por computador de diferentes formas en la universidad, porque lo viste en diseño gráfico, lo viste en diseño mecánico, lo viste en todo lo que implica la parte de dibujo por computadora. Pero,
¿qué te motiva a tú decir, bueno, yo quiero seguir como que ampliando lo que ya yo vi ahora en una maestría? La industria. Yo estaba buscando algo que realmente fuera atractivo. Cabe destacar que la carrera de diseño industrial no se conocía tanto como hoy en día. Cuando yo ahora los estudiantes, se nos quedan empresas para posicionarles estudiantes. O sea, la oferta es muy buena frente a la cantidad de estudiantes que podemos posicionar. Anteriormente había veces que los estudiantes se quedaban sin empresas para hacer una pasantía, o sea, a ese nivel. Y yo buscaba algo que fuera atractivo para la industria, que sin dejar de ser diseñador industrial pudiera entenderme con la parte de ingeniería de productos. O sea, tú querías conectar. Yo quería poder conectar. Entre los dos mundos. Yo buscaba eso, porque el diseñador industrial, como nombre, diseñador industrial, no era tan conocido. Y realmente la mayoría de los puestos eran de drafter. Pero yo no me quería quedar ahí. Vamos a dar un poco de contexto de qué es lo que es drafter para los que no entienden ese término. Bueno, la mayoría de posiciones eran interpretar planos, poder traducir las piezas a 3D. Y eso era básicamente lo que hacía un diseñador industrial en ese momento. Por lo menos quizás el 80%. Y las plazas de trabajo no eran tan... No eran tan... tantas como hoy. Sí. Eran limitadas. Sí. Entonces, nada, esa es la razón por la que yo me decido por esa maestría. ¿Algo en particular, fuera de hacer la conexión entre los dos mundos, te llamaba la atención de mantenerte en el mundo del CAD? Me gustaba. Siempre fue lo que más me llamaba la atención. Me desempeñaba muy bien. O sea, tú habías descubierto ciertas habilidades que tú decías, bueno, esto es lo mío. Sí. Y por como me desempeñé como profesional en ese momento, entendía que por ahí era. Y cuando tú llegas a España, ¿con qué te topas? ¿Era parecido, similar, llenaba las expectativas de lo que tú tenías? Te puedo decir que estamos muy bien. ¿Aquí? Sí. Qué bueno, me alegro. Sí. Bueno saberlo. Sí. Estamos muy bien preparados. La verdad que para mí es un orgullo salir de INTEC y de la preparación que yo recibí, porque donde quiera que me he tenido que enfrentar a cualquier situación, con los recursos que he tenido, he podido responder. Y es también la experiencia que he podido ver en chicos que vienen de intercambio, o sea, estudiantes que vienen de intercambio, estudiantes que vienen de una maestría. Realmente estamos bastante bien. Yo allí pude ver otros programas, pero con la base que llevé, ¿se te facilitó? Se me facilitó bastante. O sea, pudiste navegar en esas aguas sin ningún problema. ¿Qué tiempo duraste ya? 2 años y unos meses. Ok, ahora háblame de esa parte de análisis de elementos finitos. O sea, ¿cómo entra eso ahí? Y ya es una curiosidad que yo siempre tuve, como que, wow, Paola, no sé, ¿cómo caíste ahí? Mira, caí casi por error. ¿Como una casualidad? Sí. Ajá. Sí. Realmente hice equipo con un estudiante, él era mexicano, y había otro que era español. Hicimos equipo dependiendo de por dónde te fueras a hacer tu tesis, pues salías con esa mención. Y la verdad que hicimos muy buena química entre los tres, y los dos, uno de ellos era diseñador industrial, pero el otro era ingeniero. O sea, que conectaba como quiera. Sí. Y estábamos diseñando, unos molinos de viento. Y en el programa que lo hicimos fue en ANSYS. O sea, todas las simulaciones fueron en ANSYS, porque era el software que teníamos en ese momento. Y la verdad que aprendí muchísimo de ellos. Y te puedo decir, modestia aparte, que ellos aprendieron de mí. Claro. Porque hicimos un buen... cada uno tenía una experiencia diferente. Cada uno tenía una preparación un poco distinta. Y creo que hicimos una buena sinergia. Y salió... Entregamos la tesis en tiempo récord. Porque
La universidad no te permitía presentar tesis antes de los 4 meses. Nosotros terminamos antes y nos fuimos a conocer España para poder completar el tiempo reglamentario para poder presentar. O sea, que hicimos un buen equipo. Y esa es la razón por la que... Y me imagino que la valoración final de la tesis fue... Sí, fue muy buena. Fue buena. Fue muy buena, sí. La verdad que también el mexicano tenía la misma prisa que yo, y era que mientras más durábamos allá, más dinero gastábamos, y teníamos que regresarnos. Entonces, al español no le quedó más remedio. Él también era de un pueblo, era de Toledo, pero la situación de él era distinta. Y por esa razón le poníamos el turbo y terminamos antes. O sea que al final de cuentas tú fuiste por una cosa, pero viniste con conocimientos de algo totalmente fuera de lo que tú estabas buscando. Sí. Y esa experiencia de manejo, en este caso de simulación como tal. O sea, voy a profundizar en esa parte porque se sabe que nosotros los diseñadores industriales normalmente no entramos en esas aguas, no navegamos ahí. Sí. Es muy, muy raro ver que alguien que estudia diseño industrial entre en análisis de elementos finitos, en simulación, en análisis de fluidos, ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces tú sobresales en esa lista. Sí. Y no te puedo decir que, o sea, me costó un poco porque había una parte de la base, de la preparación base, que yo la tenía muy por encimita, porque no era el fuerte de mi carrera. Y allí me encuentro con un método de selección de Ashby, que no se me va a olvidar nunca, que era para la selección de materiales, en donde el profesor, pues primero te da toda la parte manual para sacar unos índices y buscarlos en unas gráficas. Y al principio fue... ¿Te costó? Sí, al principio costó. Pero en el camino, pues, uno va tratando de adaptarse, de coger el ritmo. Ok. Y una de las cosas que a mí me vienen a la mente es como que uno piensa en ese tipo de orientación y tú dices, bueno, aquí seguramente hay fórmulas, hay ecuaciones, hay cálculos, o no hubo mucha teoría. Claro que sí. Porque el profesor, como dirían mis estudiantes, es un bacano. Y el profesor se encargó de que pudiéramos aprender toda la parte manual, pero ahí hay que derivar, hay que aplicar logaritmos. Y luego nos enseñó el software. O sea que tú Volví a ver un poquito de todo eso que había... Tuviste que levantar todos esos fantasmas. No, y cosas que tú la viste en la universidad y le diste gracias a Dios que saliste de ellas. Y resulta que no necesariamente salí de ellas, tuve que volver a usarlas. ¿Te fue fácil como que refrescar todo eso o no? No te puedo decir que fue fácil, pero se logró. Se logró y se logró con buen resultado. Se logró bastante bien. O sea que en pocas palabras, para tú poder primero llegar a toda esa parte digital, hay que entender nuevamente toda la parte teórica de cálculo, de ecuación y todo eso. Claro. O sea, tú tienes que entender que... Y esa creo que era la misión del docente. O sea, para tú diseñar una mesa y tú poder aplicar... O sea, tú poder hacerle un análisis de resistencia a las patas, pues tú tienes que saber que incluye la geometría, no solamente influye el material, que hay características que son propias de ese producto que intervienen, que a lo mejor tú no tienes que cambiar el diseño, que a lo mejor nada más le aumentas el grosor de pared, que a lo mejor nada más tienes que colocarle un soporte, pero eso te lo da, ese aprendizaje te lo da el tú entender lo que hay detrás. ¿Tuvieron que poner en práctica algunas de las cosas que iban aprendiendo o todo se quedó simplemente en un modelado? No, sí, había que poner en práctica lo que se proponía. Había que demostrarlo, sí. Y a nivel de maquetas, o sea, había que demostrarlo a nivel de modelos, sí. Y eventualmente, cuando tú terminas y concluyes en esa parte, ¿pudiste encontrar uso profesional en lo que viste por allá? O sea, ¿lo pudiste poner en práctica en algún momento?
No plenamente, sí a nivel docente, pero donde trabajaba se limitaba bastante a la parte del diseño. modelado. Sin embargo, el conocimiento que pude adquirir ahí se refleja, o sea, la experiencia se refleja en cómo tú vas a diseñar. O sea, tú comienzas a tomar en cuenta cosas que se convierten en parte del día a día. O sea, tú comienzas a aplicar cosas que tú las pasabas por encima antes y ya tú las tomas en cuenta. Entonces, quizás no plenamente hacer análisis de simulación, pero sí tomar en cuenta aspectos para el diseño. Ya que tú estás entrando en esa área, vámonos a quedar en la parte comercial, por decirlo de esa forma, en la industria. ¿Tú llegas y consigues trabajo de una vez o cómo fue el tema? Bueno, yo no sé si fue por mi intensidad, porque yo soy una persona intensa. Pero yo te puedo decir que sí, que conseguí trabajo de una vez y conseguí trabajo en una buena empresa. En ese momento, para lo que yo buscaba, para mi edad, para una muchachita yo prácticamente recién graduada, yo creo que sí, que conseguí o sea, un buen puesto, una buena posición. Ok, y ahí, bueno, por lo que tú has mencionado, te tocaba diseñar. Sí. Entonces ya tú tenías, y quiero que entremos de nuevo en el punto que acabamos de soltar, eso que tú acabas de decir, no hace mucho, de cómo tu percepción de diseño, de crear algo, automáticamente cambia con los conceptos. Simplemente no por utilizarlo, sino por pensar ya en una forma distinta. Claro. O sea, eso te llevó quizás a optimizar algo allá en esa empresa, de cómo se hacía antes a cómo Sí. empezó a hacerse contigo. Sí. Me vi involucrada en proyectos nuevos, que sí, había una manera de hacerlo en un momento. Y bueno, yo sugiero que podemos hacer tal cosa. Yo sugeriría que podemos... Y la verdad que las sugerencias fueron bien recibidas en ese momento. ¿Se aplicaban? Y se aplicaban, sí. Y en cuanto a diseño como tal, ¿era diseño y desarrollo o era algo muy a lo que tú mencionabas al principio, más como de drafter? ¿O era, diseño o era y desarrollo. realmente crear? Sí, diseño y desarrollo, y había que entregar un prototipo a producción y ya a partir de ahí, producción. Se llevaba un proceso entonces de diseño y desarrollo. Un proceso de diseño y desarrollo, sí. Con Sí, todas completo, las fases con y todas todo. sus fases, sí. Mira qué interesante. Sí. Tengo entendido que todavía hoy lo siguen llevando. Sí, tengo entendido que sí. ¿Qué tiempo tuviste ahí? 3 años. Y eso te ayudó como que a complementar ya formalmente, como que a afianzar Sí, la parte de lo que habías visto en estudios, ahora poniéndolo en práctica. sí, correcto. Si te tocara definir esa experiencia de esos 3 años, ¿cómo la definirías? Excelente. ¿Como otra escuela más? Sí, la verdad es que sí. Aprendí muchísimo. Y quizás es lo que me permite hoy tener la visión que tengo como profesional y como docente. Claro, tú tienes las dos visiones. Y es verdad que a lo mejor 3 años, tú dices, bueno, para alguna gente quizás es mucho, para alguna gente quizás es poco. Yo creo que es un tiempo importante, sobre todo diseñando y desarrollando. Y quieras o no, es de las pocas cosas que vemos aquí. Ahora se ve más, pero en esa época no era tan frecuente. Una empresa que diseña y desarrolla nuevos productos, conceptos con cierta frecuencia. Sí. Es algo que todavía nos falta en Latinoamérica, sobre todo en nuestro país y en otros países de la región. Así es. Y en ese momento, ¿tú te quedas simplemente en la parte industrial o ya tú venías como que haciendo algo en la parte académica? Ya yo venía desde 2012 haciendo algo, ¿Dando clases? dando clases, sí. O sea, que tú te estabas dividiendo entre... Yo estaba como docente por asignatura. Ujú. Yo salía corriendo de Jaina, llegaba corriendo a Intec a buscar parqueo, ya tú sabes, ¿verdad? Y entonces impartía clase de noche. Ok, salías simplemente y te pasaba el día entero
en tu trabajo en la Mi empresa trabajo. y después en Yo salía la a las noche. 5 y me iba en la noche a clase. O sea, que era full time, el día completo. Sí, Viendo una cosa desarrollando y en otra después enseñándolo. así es. ¿No te cansaba? Como de lo mismo todo el tiempo. Yo creo que en la vida hay que quemar etapas y hay que hacer las cosas cuando toca. Quizás ahora no puedo, ahora tengo un niño pequeño, ahora, bueno, hay más compromiso. Pero en ese momento yo estaba puesta para... Para cumplir ese ciclo. Claro, es un ciclo que hay que cumplir y es parte del aprendizaje y es parte de lo que te permite construir tu currículum. Y hay que hacerlo. Todo el mundo tiene que echar ese pleito. ¿Qué te motivó a la parte académica? Siempre me gustó. Dar clases. Sí. De hecho, estoy muy ligada a la parte administrativa, pero siempre digo que a mí lo que me gusta es dar clases. Yo lo que soy es profe. O sea, yo soy docente. Aunque esté ligada a otras actividades, a otros proyectos de la universidad, a otras cosas, lo que a mí me gusta es estar en el aula. ¿Y en qué momento tú dices como que, ok, me veo en la industria, pero como que me quiero ir por esta vía? O sea, ¿hubo alguna situación en particular que tú dijeras, ya, me desconecto de esto y me dedico 100% a aquello? ¿O eso fue algo así como que...? Las cosas se fueron dando y en ese momento la oferta desde la parte académica era mejor y nada, me quedé como docente. ¿Con qué asignatura empezaste? Mira, yo siempre he estado ligada al modelado. Y no de modas. Y no de moda. Yo impartía una asignatura a los mecánicos, que era de simulación, con nuestro amigo Pool. Manuel Pool. Eran mecánicos. No, en ese momento solo eran mecánicos. Hazme un stop ahí. Yo quiero que tú me digas cómo fue, si te acuerdas, obviamente, ese primer día en que llega, primero, una mujer. No es ingeniera. De diseño industrial. Ajá. O sea, no es ingeniera. Uh-huh. Hablarle de simulación a un grupo de hombres mecánicos. En aquella época, que no es la de hoy. Lo primero fue hablarle de todo eso a nuestro amigo Pool. Que llegué donde él por recomendación, no sé ni de quién. La verdad que ni me acuerdo. Pero él me llama porque le dan mi contacto. Ya yo daba clases a los ingenieros industriales de una asignatura que se llamaba Diseño y Desarrollo de Productos, pero tenía un laboratorio. Pasamos por ahí todos. Yo llegué a dar la teoría y también daba el laboratorio. O sea, indistintamente. Podía ser que un trimestre diera ambas, podía ser que un trimestre nada más diera el laboratorio. Entonces ya yo tenía, o sea, en la universidad ya se conocía que, bueno, yo impartía Solid. ¿Ya conocían a la profesora Yaneca Paola Mejía? Correcto. Ok. Y yo impartía metodología del diseño a los diseñadores industriales y modelado. Y nada, él me llama y me dice, mira, no, que yo quiero saber. Me muestra un temario, porque ni siquiera había como que un programa todavía establecido. Y me pide como hacer algunas sugerencias a ese temario. Y como que si yo podía impartir la asignatura. Yo le dije que sí, le hice unas sugerencias, trabajamos el programa. Y nada. Cuando a él le chocaba mucho, o sea que... Una diseñadora. Que no fuera ingeniera, o sea Sí. que no... para darle clase a los ingenieros mecánicos, o sea que no fuera una ingeniera. Y nada, después de una larga entrevista, arrancamos. Ahí yo duré un buen tiempo impartiendo esa asignatura. Mi compromiso siempre fue con diseño industrial. Entonces, como yo trabajaba, tenía a veces que decidir cuáles eran las asignaturas que yo iba a impartir, porque no tenía todo el tiempo. Y nada, había trimestres que no podía atenderla. Y bueno, me fui quedando más con los diseñadores que con los ingenieros.
Pero me esquivaste la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo te fue con el grupo el primer día? Bien, muy bien. Sí. La verdad que muy, muy receptivo. Al principio tuve como que se sorprenden. Sí, sobre todo en ese momento que yo quizá le llevaba 4 años, 5 a los estudiantes. O sea, yo era una... Sí, a uno siempre lo vieron cuando empezaba a dar clases como que uno era parte del grupo. Sí, yo era... Exacto. Entonces, yo llegar... No, que es la profesora. Entonces, había cierta sorpresa al principio. Pero la verdad es que no. Y creo que fue un aprendizaje de parte y parte. Porque los chicos venían muy bien preparados en una base que a mí me costó mucho adquirir. Y se convertía más en un taller que en una clase profesor-estudiantes. Y se hacían proyectos muy interesantes, en el que entre todos yo me convertía como en asesora y ellos hacían proyectos interesantes. Todo eso era usando las herramientas de simulación de SolidWorks. De SolidWorks, sí. Que, si no me equivoco, fue la primera vez como que algo así se hizo. Sí. Creo que sí. Porque antes no había ninguna asignatura que yo recuerde. Creo que sí, que fue la primera vez. De hecho, a los diseñadores industriales no se les daba simulación. O sea, simulación se empezó a dar... No sé si lo empecé a dar yo, pero yo creo que sí. O sea, el diseñador industrial puyaba solo. Pero como parte del contenido de la asignatura... no estaba. O sea, como dentro del programa, académico, no. Yo no lo vi en no existía. En la clase, nunca lo vi no en clase. existía. Y ellos incursionaron con ese programa. Ahora no sé quién lo imparte. Yo sé que ha pasado algunas reformas curriculares ya. Y eso tiene que haberse perfeccionado bastante. ¿Te ha tocado ser parte de esas reformas? De las diseño industrial, sí. Bueno, y en conjunto, porque muchas cosas se trabajan en conjunto, pero básicamente con diseño industrial. Entonces, dejas la parte de ingeniería o las clases a estudiantes de ingeniería y te concentras... A los ingenieros industriales, sí. Me mantenía dándole modelado. Uh-huh. Yo sigo dándole clases a los ingenieros. Yo imparto una asignatura que la toman... o sea, casi todos los ingenieros. Es un laboratorio. ¿De qué? ¿De modelado también? De modelado, sí. El laboratorio es... La asignatura se llama Gráficos de Ingeniería. Y el laboratorio, los estudiantes que toman Solid luego, por ejemplo, los diseñadores industriales, que toman 2 asignaturas de Solid, el laboratorio que toman es de AutoCAD. Pero el estudiante que no ve Solid en otras asignaturas, el laboratorio que toma es SolidWorks. Y ese es el que yo imparto. Ahí hay eléctricos, hay de ciberseguridad, son como 4 ingenierías. O sea, que todo el que no tiene chance de verlo en otra cosa, simplemente ahí lo ve. Sí. Y me imagino que ya se crea una experiencia interesante de tantas carreras juntas. Sí. Con diferentes opiniones. Sí, este trimestre tuvimos una sorpresa. Y es que en trimestres anteriores esa asignatura se abría con 7, 8, 10 estudiantes. Generalmente se abren 2 secciones, una en la tarde y otra en la mañana. Hay veces que hay que cerrar una. Porque hay por falta de quórum. Tampoco quórum, porque son otras ingenierías, pero son ingenierías pequeñas. Y este trimestre yo tengo 24 estudiantes en una sección. ¿Alguna razón de por qué? No sabemos qué pasó en Intec este trimestre, que yo tengo 2 secciones de metodología del diseño. Íbamos a tener que abrir otra sección y yo dije, no puedo, o sea, porque yo tengo otros compromisos que cumplir, entonces no puedo impartir más clases. La gente de marketing y nuevo ingreso haciendo bien su trabajo. Parece que sí. Parece que pusieron para eso. Yo tengo 2 secciones de metodología del diseño. ¿De cuántos estudiantes? De 2 estudiantes cada una. Recuerda que las de diseño las mantenemos un poquito limitadas por el tipo de proyectos que tenemos. Y tratamos de mantener el cupo para que se mantengan equitativas las 2 secciones, no una de más cargada que la otra. Y tenemos como 2 estudiantes en cada sección. Pero eso es un logro. No, pero eso es tremendo. Porque teníamos 6, 7, 8, 9 estudiantes en una sola sección. Y tenemos 2 de 12.
Es mucho. ¿Ya qué tiempo tú tienes como profesora tiempo completo en la universidad? 2016. Casi 10 años. 8 Sí. años. 8 años. Pero como estoy desde 2012, ya me dieron el pincito de los 10 años. ¿Solamente en Intec o te han dicho como que, hey, tengo algo aquí, ven Sí, para yo acá? he impartido clases en APEC. Pero realmente por un tema de logística, de tiempo, yo me he concentrado en Intec y me he quedado en Intec. Los tapones tan fuerte. Sí, la calle no es la misma. Trasladarse de un lado a otro es un poco complicado. Después que tenemos niños también es complicado. Entonces, Las prioridades cambian también. sí, las prioridades cambian y el tiempo se pone más reducido. Vengo con preguntas un poquito más divertidas. En esos 12 años, Ujú. la mentalidad del estudiante, ¿qué tanto ha cambiado? Muchísimo. Tú te No te lo pones a ponga- pensar en ese estudiante del 2012, el 13, el No 14. te ponga desde 2012, de la pandemia para acá. O sea, me olvido de antes de la Olvídate de pandemia. antes de la pandemia. Dime de la pandemia para acá. Un desastre. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío o tus mayores desafíos? Un desastre porque tenemos... Te digo de la pandemia para acá. ¿Esto es como una especie de queja pública? Sí, déjame desahogarme. Y ha sido un reto para nosotros. Ajá. O sea, en la pandemia se flexibilizaron muchas cosas por la situación en la que estábamos. Y yo creo que el estudiante, no tanto en la universidad, o sea, a nivel del colegio, o sea, y el estudiante se acostumbró. Academia en general. Sí, el estudiante se acostumbró a esa inmediatez, a eso que era más fácil. El estudiante no quiere ir a la universidad, el estudiante prefiere coger la clase por un aparatico de eso. Para tomarla acostado en su cama, con la cámara apagada, tú hablando y el estudiante te responde a lo que a él le parece. O sea, ese intercambio en el aula, y eso hubo que cambiar esa mentalidad. ¿Costó cambiar esa mentalidad? Costó, porque el estudiante ya se estaba acostumbrando a eso. Además de que estamos en una era en la que todo ellos lo tienen digital, para cualquier cosa te bajan un tutorial, y es como que el chip de tu cerebro, la forma de aprender del estudiante, ha cambiado. O sea, el estudiante prefiere autogestionarse, pero no siempre el resultado es positivo, porque tenemos un grupo de estudiantes que puya muchísimo y termina enseñándote cosas a ti. O sea, hay estudiantes que de verdad te bajan unos tutoriales y hacen unas maravillas, pero hay otros que se quedan atrás, porque se queda en esa procrastinación, en ese... Y realmente tenemos una lucha fuerte con los proyectos, porque tenemos los estudiantes no quieren hacer un modelo, no te quieren hacer una maqueta. Te hago una pregunta. En nuestra época se asignaban proyectos. Uh-huh. Yo me acuerdo que, por lo menos el grupo con el que yo era docente, teníamos reuniones de creatividad, de decir, ok, no me están funcionando los proyectos, vamos a volver a los exámenes, no me funcionan los exámenes, y buscábamos la vuelta o la forma de ver cómo íbamos a evaluar. ¿Cómo se está manejando eso al día de hoy? Depende de la asignatura. Pero nosotros tenemos reuniones, por ejemplo, el grupo de profes, ya sea medio tiempo o tiempo completo, pero que sí que estamos más involucrados con la academia. Tenemos reuniones todos los viernes, o casi todos los viernes, para no decirte que todos. Y ahí se habla de todo. Ahí son sesiones de desahogo. Psicología. Psicología. Y una manera es un poquito también de nosotros poder cambiar lo que no nos funciona, poder volver a cosas que quizás antes nos funcionaban, vamos a ver cómo la probamos ahora. Las asesorías, o sea, estamos incursionando en que los chicos tengan que buscar asesoría de otros profes, o sea, de nosotros mismos, de la secta. Y de alguna manera, no te rías, que es verdad, de alguna manera poder orientarlos, es simplemente para que lo que el docente le está diciendo se lo repita a otro y ellos se den cuenta que el docente no se lo está diciendo por... Embromar la paciencia, sino porque... para no... pero ha sido difícil porque aquí tenemos un estudiante que lo quiere todo rápido y así mismo quiere... Tenemos un estudiante acomodado. Tú hablas de todo eso y yo no puedo dejar de pensar
en nuestra propia experiencia. Y aquí no estoy hablando de estudiantes, aquí estoy hablando de profesionales que contratan los entrenamientos con nosotros y encontramos ese tipo de situaciones. Todavía prefieren esa virtualidad, todavía entienden que con lo que ellos ya vieron es suficiente. Y nosotros hacemos muchas veces evaluaciones y las evaluaciones ya te dicen a ti por dónde va la cosa. Entonces, es un reto generalizado, definitivamente. Y creo que ese chip de la pandemia, que ya con eso ustedes están lidiando, a todas las profesiones le está costando como que... Y yo creo que incluso a nivel laboral, o sea, a las empresas le ha costado traer al empleado de nuevo a sentarse en su escritorio. A la que le conviene sí, a la que le conviene no, porque hay de todo. Sí, hay empresas que dicen, no, quédate por tu casa y me ahorro un dinero. Hay otra que, bueno, necesito verte para que esto funcione. Claro. ¿Cuál es ahora mismo la proyección de lo que tú estás haciendo? O sea, tú dices, bueno, yo me mantengo en clase, me mantengo en la parte académica por un buen rato, quiero volver a la industria, quiero volver a explorar, quiero lanzarme sola. ¿Hay algún plan? ¿O por ahora todo se mantiene statu quo? Mira, yo mantuve todo meramente desde la parte docente por un tema de compromisos más que nada personales. Pero yo creo que es saludable, sin dejar la academia, sin dejar la universidad, sin dejar las clases, sin dejar las aulas. Comenzar a incursionar, pero no... Comenzar a incursionar ya en proyectos más ligados a la industria. Pero quizás no como empleada. Consultora, asesora. Pudiera ser. Por esa vía. Por esa vía. Pudiera ser. Vuelvo a las preguntas divertidas. Ya aquí tú puedes sentirte en libertad de las anécdotas y todo lo demás. ¿Cuál fue el profesor que más lucha te puso a pasar en Intec? No me haga decir eso. No me haga decir eso. Dame el top 3. No se puede dejar de mencionar a Rafael Figueroa. Rafael Figueroa, ¿por qué yo no se me vino a la mente? No se puede dejar de mencionar a mi amigo Rafael Figueroa. Nos puso a coger lucha. Pero valió la pena. Sí, valió la pena. La verdad es que yo digo que es una enciclopedia sobre ruedas, sobre 2 pies. Es una persona con mucho conocimiento, muchísimo conocimiento. Nos podía poner a coger un chin menos de lucha y quizás el resultado iba a ser el mismo, pero nada. ¿Alguna historia, no sé, anécdota? Así que te venga rápido a la mente como que pasó tal cosa, no sé. Digo, si llega, si no. Bueno, nunca se me va a olvidar. Él nos daba comunicación visual 1 y 2. Y era un pecado usar PowerPoint. Todo el mundo lo sabía, que eso era un pecado. Uh-huh. Y llega un estudiante con una presentación. Cuando abre, yo veo que Figueroa sale de allá atrás. O sea, en PowerPoint. ¡Barbarazo! Eso fue histórico. O sea, todo el que está... Yo puedo decirte que si hay alguien escuchando este podcast de esa clase, se va a acordar de ese momento. Le van a volver esos recuerdos, así. Le van a volver esos recuerdos. Eso fue histórico. Mira, ya no te voy a hacer más preguntas divertidas para que Figi no nos mate. Yo lo quiero a Figi. Todos lo queremos. El tema de las tendencias. ¿Cómo están viendo, sobre todo en lo que tú te estás desempeñando, la parte de diseño y diseño industrial más que todo, las tendencias, la conexión entre la academia y la industria al día de hoy? ¿Estamos entregando lo que la industria demanda? ¿Hay un gap? O sea, ¿no se está cumpliendo? ¿O es todo lo contrario? Mira, yo creo que sí.
Y de hecho, nosotros ahora mismo estamos inmersos en una reforma curricular. Y parte del proceso es hacer sesiones con los empleadores para ver un poquito de qué manera el pensum o las competencias de los egresados responden a lo que esa industria está solicitando. Siempre hay oportunidades, siempre hay algo que hacer, si no, o sea, por eso son los procesos de reforma. Pero yo te diría que sí, que estamos entregando un profesional capaz, un profesional que está dando la talla en los puestos de trabajo. Incluso un poco más de lo que nosotros entendemos, porque hay muchos empleadores que buscan diseñadores industriales, que me lo resuelve todo. O sea, me resuelve en varias áreas, me resuelve varias cosas. No nada más va a hacer un plano, no nada más va a modelar. O sea, tiene una capacidad hasta de gestión que quizás no la encuentran en otro tipo de profesional, o tendrían que tener más de uno. Más de uno. Entonces, eso es bueno y es malo. Es bueno y es malo. Pero gracias a Dios, creo que estamos dando la talla. Tú mencionabas de que cada vez hay más estudiantes, sí, más secciones que se abren. Sí. Esa población que ha crecido tiene o ha tenido la oportunidad entonces de posicionarse. Sí. Aunque sabemos siempre que hay un grupo que termina haciendo otra cosa, pero el que se dedicó y se enfocó sí se posiciona. Mira, anteriormente había un grupo que terminaba haciendo otra cosa por necesidad. Yo creo que ahora hay un grupo que si termina haciendo otra cosa lo hace por elección. Porque las posiciones están. La industria realmente está demandando el profesional. O sea, ha crecido así mismo la cantidad de estudiantes como la cantidad de puestos de trabajo. De puestos de trabajo. Lo cual es bastante sí, bueno y bastante satisfactorio. Sí, sí. Porque, como tú mencionabas, en épocas anteriores, la época tuya era complicada. Imagínate la de nosotros. Uh-huh. De que a lo mejor entraban 10 estudiantes a toda la carrera y se graduaban 2. Así es. Así era en ese momento. Así es. En términos ya de aporte, ¿qué está aportando este profesional que sale hoy? Ya yéndonos a la parte más específica, porque una cosa es que haga muchas cosas, pero, no sé, veo por un lado el hecho de que, bueno, viene con el chip de la pandemia, pero por otro lado está saliendo que hace diferentes funciones o diferentes... Uh-huh. Entonces, es como que hay de todo. Sí, claro. Y también hay un estudiante que se supera, o sea, se supera y tiene un desempeño por encima del promedio. Y así tenemos, o sea, en un grupo tú puedes encontrar varios estudiantes con ese perfil. Nosotros le damos mucho porque tenemos los profes, porque hay trimestres en los que tú sabes que te entra el estudiante que te llega, mira, porque el que entra en agosto, que va a pensum, o sea, que va en ciclo, uh-huh, generalmente es el estudiante que salió de la universidad, está puesto para lo suyo, salió del colegio, está puesto para lo suyo, entra a la universidad, no tiene ese tiempo de que lo voy a pensar, no estoy segura de lo que voy a estudiar, y te entra en enero, te entra en el trimestre de febrero, porque vienes rezagado de alguna manera. Ese estudiante que entra en febrero generalmente da un poquito más de agua a beber que el que entra en agosto. Ese grupo que entró en agosto generalmente se destaca. Y no quiero decir que todo el que entra en febrero es malo, ni que todo el que entra en agosto es bueno, pero te estoy hablando del promedio. Eso sí es histórico, y es real. Entonces, el efecto pandemia, para tu tranquilidad, la mía y de la tranquilidad de los que nos escuchan, yo creo que lo estamos... Cada día se está disminuyendo un poquito. Porque ya tenemos un estudiante que vivió la pandemia, pero no en los últimos años de colegio. Está entrando un estudiante que tuvo que coger el ritmo desde el colegio, volver a coger el ritmo desde el colegio, y ya viene un poquito más con el chip puesto en lo que tiene que ser. O sea, que estamos ya volviendo a donde teníamos que estar. Sí, además de que yo creo que en el colegio y en la universidad nos hemos puesto los guantes
Para echar ese pleito. Para echar ese pleito. Entonces, no es lo mismo un estudiante que cogió 2 años, 1 año y medio. La universidad duró 1 año y alguito dando clases. No, al principio todas, luego paulatinamente fueron disminuyendo, pero casi 2 años dando una gran parte de las asignaturas de manera virtual. A todos nos pasó en el mundo entero. O sea, no pasó aquí nada más, ni pasó nada más en Intec. O sea, en el mundo entero pasó eso. Hay un bache. O sea, hay un bache. Por más que queramos, hay un bache ahí. Entonces, tanto el que salió del colegio, que tuvo que hacer eso por 1 año escolar, como el que lo hizo en la universidad. Entonces, y eso pasó a nivel mundial. Y eso no le podemos dar la espalda. Entonces, yo creo que lo estamos superando. No, definitivamente es una historia que no se puede borrar. Exacto. Y a los que les las tocó, consecuencias. lamentablemente, tuvieron que, de alguna manera, sacar de abajo. Sacar de donde no había. Inteligencia artificial en la parte académica. De hecho, el viernes sí, teníamos un taller sobre inteligencia artificial en el diseño. Ajá. En las metodologías del diseño. Y le estaba dando un profesor de nosotros llamado, él es español, él se llama Juan Carlos Fanes. Y yo me paré y le dije, Juan Carlos, te voy a parar el taller y todos los estudiantes de metodología que están aquí se van. Para que no me lo dañe. Sí, la verdad es que vi maravillas. Yo en esa parte no soy tan tecnológica y vi cosas que me sorprendieron en ese taller. Sí conocí algunas, pero la verdad es que él mostró cosas ahí que yo me quedé sorprendida. La pregunta sería, en este caso, ¿ya te ha tocado tener de frente a los estudiantes utilizando la inteligencia artificial a favor y en contra de tus asignaturas? Sí. No en modelado todavía. No hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí. Por suerte. Vi unos renders muy chulos de inteligencia artificial en ese taller. Pero todavía no me he enfrentado a esa parte en el modelado. En las demás asignaturas que doy, sí. Yo he impartido investigación en diseño, yo imparto metodología 1 y 2. Y son asignaturas en las que tú tienes que decirle al estudiante, oye, no la todo. GPT es una herramienta, pero no te va a hacer la tarea. Entonces, hay que enseñarlos a usarlas. No podemos darle la espalda a eso. No podemos... es una herramienta, hay que usarla. Vamos a usarla, pero vamos a usarla bien, desde la ética. Que yo creo que es la partecita que tenemos que meterle ese chip a los chicos. O sea, tú sigues siendo... Yo les digo mucho, Solid es muy inteligente, sí. Pero si tú no le metes la información adecuada, él no va a hacer nada. El inteligente al final eres tú. Entonces, eso pasa con la inteligencia artificial. Puedes resolver muchas cosas, pero tenemos que saber gestionarla. Y hay que enseñarle esto a los muchachos. Ya ustedes están pensando en cómo enfrentar los posibles desafíos. Es decir, tú lo acabas de decir, hay que usarlo desde un punto de vista ético. Una cosa es usarlo desde un punto de vista ético y otra cosa es yo tener las herramientas para poder detectar que realmente me están haciendo las cosas como tienen que hacerse. Sí, es algo en lo que entiendo que deberíamos... Esas herramientas existen. Existen herramientas para eso. Yo todavía no las uso. Pero los estudiantes todavía son... Eso va a pasar. Vamos a llegar a un momento en el que no se va a poder detectar. Exacto. Pero todavía... No los voy a decir porque me van a descubrir, pero hay unos factores que inciden en el resultado de una inteligencia artificial y de lo que sale del cerebro de un estudiante. Tú te das cuenta, en mucha espuma y poco chocolate. A veces tú le estás hablando de esa matita que es color verde y te comienza a hablar de los árboles que son verdes y por qué son verdes. Y yo te pregunté sobre esto. Y se fueron por una rama del árbol. Fueron por una rama del árbol. Porque ni siquiera tienen la cachaza de resumir y de leer. Y desde ahí, ahí vamos con que es una herramienta. De ahí poder sacar lo que realmente es relevante para esa asignación.
Llegará el momento. Pero llegará el momento. Y yo no creo que sea muy lejos a la velocidad que vamos. No, Realmente vamos muy rápido. Yo creo que nosotros tenemos que dedicar un poquito más de recursos en esa ola que viene para poder enfrentar esa ola. Tenemos que sentarnos a prepararlo porque lo que estamos haciendo, como tú dices, es una herramienta que está ahí, hay que usarla, pero tampoco podemos volvernos seres humanos inútiles. Exacto. Y que la inteligencia artificial lo haga todo por nosotros, sobre todo pensando en las generaciones de nuestros hijos. Señores, el cerebro es un músculo. Y hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo. Yo tenía, la semana pasada comenzó el trimestre, yo tenía un grupo de estudiantes. Lo primero que yo les pregunto es, chicos, ¿qué ustedes esperan de la asignatura? ¿Qué han escuchado? ¿Cuáles son las expectativas? No, profe, que nos dicen que hay muchas tareas, que usted pone muchas tareas. Olvídate que eso te lo van a dar, eso no es mentira, eso es una realidad. Y todas las asignaturas que yo imparto son así. Yo no me siento aquí con un PowerPoint, a que ustedes se sienten en su computadora, en el teléfono, hacer otra cosa y yo hablando como una gallareta, que le entra por aquí y le sale por aquí. No, aquí se aprende haciendo. Y ustedes van a tener mucho que hacer porque es la manera en la que a mí me garantiza que ustedes van a aprender. Ahora, yo no pierdo mi tiempo cambiando prácticas porque que la copiaron. No, yo doy provines. Usted hace la práctica si usted quiere. Vale puntos. A lo mejor tiene 20, 25, 30 ejercicios y te vale 3 puntos. Tú la haces si quieres. Pero después no pides un punto por un cambio de nota. O sea, un cambio de letra. Y lamentablemente es la manera en la que cuando yo te dé el provin o cuando yo te dé un parcial, tú puedas responder. Las prácticas las haces si quieres. Entonces es un poquito de eso, de que ellos tengan que gestionar ese aprendizaje. ¿Te piden muchas revisiones? Ya no. Antes sí. Sí, pero he aprendido a lidiar con el sistema. Yo doy mis acumulados en la semana 5. Lo primero es que ellos saben que yo no doy puntos, se lo digo el primer día. Aquí todo el mundo comenzó con 100 y ustedes son responsables de mantener ese 100. Ya tú tienes tu fama en la universidad. Son los responsables de eso. El que tenga beca, te aprueba. Tenga cualquier situación personal que comience a lidiar desde ahora, no se acuerde en la semana 9. Comienza a lidiar con su situación desde ahora, que esa es su situación, no la mía. Mi título está en mi casa ya. Entonces, es un poquito de irlos haciendo conscientes de que el joseo, o sea, las revisiones, el 80% de las revisiones son para josear. Entonces, cuando ellos saben que no tienen esa posibilidad y están claros de su evaluación, porque también el profesor tiene que saber que tiene una responsabilidad con el estudiante. Y es mi responsabilidad responderle a ellos a cualquier pregunta que tengan alrededor de su evaluación. Yo les doy su evaluación en la semana 5. ¿Tienen preguntas? ¿Algún desacuerdo? Tienen su evaluación en la semana 9. Preguntas, desacuerdos. Y tienen su evaluación al final, antes de yo publicar. O sea que tienen 3 momentos. Todo va súper claro a lo largo de todo el periodo. Esa es mi responsabilidad como docente. Yo no puedo jugar con la nota del estudiante. Pero ellos tampoco van a jugar con mi tiempo. Si fallan, fallaron ellos. Exacto. Un mensaje para nuestra audiencia. Para quizás ese estudiante que está actualmente cursando en cualquier universidad o que está pensando entrar ya a la universidad, de todo esto que hemos hablado hoy, ¿qué mensaje tú le dirías? Mira, quizás, aunque no sea un estudiante de diseño ni de ingeniería, son estudiantes en general, gestionar su aprendizaje y tratar de irse con las tendencias. No se limiten a lo que ven en el aula, no se limiten a lo que el profesor imparte. Hay muchos tutoriales, hay muchas formas de poder adquirir el conocimiento. Las certificaciones son de las cosas que validan tu conocimiento. De hecho, hay veces que las certificaciones son más importantes que... Todavía en este país no tanto, pero no te quiero decir que una maestría, pero una maestría no necesariamente te hace competitivo. Unas certificaciones en que, mira, yo sé usar esto. Una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que yo te lo demuestre.
Entonces, gestionar un poco ese aprendizaje, no limitarse a lo que se ve en un aula, a lo que se ve, lo que te imparte un docente. Hay muchos recursos. En Internet hay muchísimos recursos de todo. O sea, no nada más de modelado, de todo. Y gestionar ese aprendizaje, hacerse responsable de ese aprendizaje, yo creo que puede hacer la diferencia entre un profesional y el otro. Yo creo que es tremendo mensaje. Gracias. A ti. Gracias por haber acudido al llamado del podcast. A ti por tomarme en cuenta. Se nos fue una hora. No sé si te diste cuenta lo rápido que se fue. No me di cuenta. Bueno, no me di cuenta. No, en sentido general, yo creo que ha sido una magnífica conversación y nuevamente agradecerte por tu tiempo, por tu disponibilidad y por haber estado aquí compartiendo todo lo que hemos hablado. Gracias de verdad por esto que estás haciendo. Yo creo que esto es saludable y es una manera de tener un espacio para poder discutir esos temas que de alguna manera a nuestra profesión le involucran. Y no estoy hablando solamente de diseñadores, estoy hablando de toda una industria, de todo un grupo de profesionales que de alguna manera tenemos que interactuar. Y yo creo que es muy saludable. La verdad es que había que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo y lo hiciste tú. Bueno, ojalá que este contenido le pueda llegar a todos los que están estudiando ingeniería, diseño, CAD, lo que sea. Porque definitivamente, desde mi humilde percepción, hay mucho aprendizaje. Así es. Bueno, despedimos el podcast. No sin antes recordar seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, para aquellos que nos ven y nos escuchan. Por favor, dar like, suscribirse y comentar. Y nos vemos en un próximo episodio.